Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo de Altair 4 ardía en tonos carmesí, una tormenta de partículas solares deslizándose como serpientes de fuego sobre las cúpulas de cristal del palacio. Adrián se mantenía en pie solo por orgullo. Sus rodillas querían ceder. Había sido arrastrado por los centinelas hasta la gran sala del trono, sus ropas rasgadas, su rostro manchado de sangre seca y polvo estelar. Frente a él, en lo alto de una escalinata negra como el vacío, estaba ella, la reina Sirena. Su figura era esbelta y elegante, vestida con una túnica ceñida que relucía con reflejos púrpura bajo la luz de las antorchas flotantes. Su piel no tenía color humano, era un tono oscuro con un brillo nacarado, como obsidiana viva. El cabello, largo hasta la cintura, parecía líquido plateado y sus ojos, dorados e inmóviles, lo analizaban como si ya supiera todo sobre él. «Acérquenlo», ordenó sin levantar la voz, y aún así, todos obedecieron de inmediato. Adrián sintió cómo lo empujaban hacia adelante. No se resistió. Ya no tenía fuerza. Solo rabia. Solo pregunta sin respuesta desde que su cápsula de escape fue interceptada en el espacio y traída aquí como si fuera basura estelar. Ella descendió los escalones lentamente. Cada paso resonaba en la sala como si el mármol la venerara. ¿Tu nombre?, preguntó con voz suave, peligrosa como una hoja bien afilada. Adrián, escupió él, sin bajar la cabeza. Un destello se encendió en sus ojos dorados. Como si le agradara que no se arrodillara. Como si fuera justo lo que esperaba. Perfecto. Levantó una mano. Un anillo ancho, adornado con una piedra negra, comenzó a emitir una luz cálida y vibrante. Antes de que pudiera moverse, ella colocó el anillo sobre su cuello. La carne le ardió al instante. El dolor fue breve, pero dejó su aliento suspendido en el pecho. Cuando se apartó, Adrián llevó la mano al lugar. Una marca brillante, con forma de espiral entrelazada, se había impreso en su piel. «Ahora me perteneces», dijo ella con calma, sin emoción aparente. «Nadie tocará lo que es mío». Adrián se irguió. La miró a los ojos. Había visto muchas cosas extrañas durante sus misiones, pero ninguna criatura tan imponente y desconcertante como ella. No sabía qué significaba exactamente esa marca, ni por qué parecía tan satisfecha con su acción. Pero algo en su interior le decía que acababa de cruzar un umbral sin retorno. Esa noche lo llevaron a una cámara lujosa, circular, con cortinas translúcidas y aromas florales flotando en el aire. No era una celda. No tenía barrotes. Pero sabía que era una prisión más sofisticada. Horas después, cuando el silencio reinaba, la puerta se abrió sin previo aviso. Ella entró sola. Sin escolta. Sin armadura. Solo con una tela ligera que se adhería a su piel como niebla cálida. Adrián se levantó lentamente, sin saber si debía hablar o retroceder. Ella no dijo nada. Caminó hasta quedar frente a él. Puso su mano sobre el lugar marcado. «Tu energía es distinta. Me llama. Me invade». Su voz sonaba distinta, más humana, más vulnerable. Él iba a responder, pero los labios de ella se posaron sobre los suyos, como una orden silenciosa. El beso no fue tierno. Fue hambriento, como si buscara algo más que placer. Como si le costara contenerse. Cuando se separaron, sus ojos seguían fijos en los de él. «Eres mío, Adrián. Pero no por la marca. Lo sabrás a su tiempo». Ella se fue tan silenciosamente como había llegado. Y Adrián, aún con los labios temblando, supo que acababa de entrar en un juego peligroso. Uno donde no entendía las reglas, pero en el que su alma ya estaba en juego. El sol de Altair 4 se alzaba lentamente sobre las torres de cristal, bañando los corredores del palacio con un resplandor ámbar. Adrián se encontraba en un balcón elevado, envuelto en un manto que alguien había dejado junto a su cama. El viento era suave, pero tenía un olor a energía ionizada, como si el mundo estuviera siempre al borde de una tormenta. Desde esa altura, podía ver parte de la ciudad alienígena. Todo era curvo, perfecto, casi antinatural. No había ruidos mecánicos, solo un silencio profundo,
interrumpido de vez en cuando por el canto grave de alguna criatura lejana. Nada de eso le parecía acogedor. Pero lo que más pesaba no era el paisaje, sino la noche anterior. Aún sentía el sabor del beso de Sirena en su boca, el calor de sus dedos sobre la marca que llevaba en el cuello, esa sensación de ser reclamado, pero no entendido. Ella no había regresado. No había hablado con él desde entonces. Como si todo hubiera sido parte de un ritual que ya no requería su presencia. Los sirvientes lo trataban con respeto silencioso, pero evitaban su mirada. Sus palabras eran pocas. Y cuando las pronunciaban, usaban un dialecto que apenas podía seguir. Nadie respondía a sus preguntas. Nadie lo miraba como a un hombre libre. Horas después, ella apareció. No fue anunciada. No lo necesitaba. Sus pasos no hacían eco, pero su sola presencia parecía alterar el aire. Estaba vestida con un conjunto más formal, negro como la noche, con ornamentos dorados en forma de espinas. Sus ojos brillaban con un fulgor nuevo, como si hubiera estado tomando decisiones importantes. Él no se movió. «Has despertado pronto», dijo ella, observándolo con atención. «¿Y tú?», replicó él. «¿Vienes a marcarme otra vez o solo a ver si sigo respirando?» Ella inclinó apenas la cabeza, sin perder esa calma sobrenatural. «Eres valiente. Eso me agrada. Pero no confundas valentía con desafío». Adrián se volvió hacia ella, acercándose unos pasos. «¿Qué quieres de mí, Sirena?» Por primera vez, ella pareció dudar. No por miedo, sino por algo más profundo. Como si no estuviera segura de cómo poner en palabras lo que sentía. «Aún lo estoy descubriendo. Al principio, solo eras una elección. Ahora, eres una perturbación. Una herida en lo que debería ser perfecto». Él frunció el ceño. «¿Una herida? No puedes ser absorbido. No puedo consumir tu energía. La marca se fundió contigo. Se volvió parte de mí también. Ahora existes en mi mente, incluso cuando duermo». Lo dijo sin emoción, pero sus manos se cerraban levemente al hablar, como si luchara por mantener el control. «Entonces bórrala», respondió él con voz baja. «Libérame». Sirena se le acercó. «Más que nunca». «¿Y si no quiero?» Adrián sostuvo su mirada, aunque su corazón latía con fuerza. Había algo en ella que ya no era puramente alienígena. Algo que se quebraba detrás de sus palabras. «¿Y si yo no quiero ser tuyo?», le susurró. Ella extendió la mano, lentamente, y tocó su mejilla. «No te lo preguntaré. Pero te lo mostraré». Lo llevó a una de las cámaras privadas del palacio. Una sala circular, con paredes vivas que palpitaban como si tuvieran su propio pulso. Allí, le mostró antiguos registros de su raza, del pacto ancestral que ataba la vida de los soberanos a la energía vital de seres ajenos. Humanos. Otros. Todos marcados, todos absorbidos. Todos desaparecidos. Excepto él. «¿Por qué no morí como los otros?», preguntó Adrián, sintiendo un escalofrío en la nuca. «Porque tienes algo que nunca enfrentamos. Voluntad. Alma. O tal vez, eres lo que el fuego llama cuando se cansa de devorar». Esa noche, no lo tocó. No lo besó. Se quedó con él en silencio, sentada a su lado, como si estar juntos sin palabras fuera más revelador que cualquier gesto físico. Cuando Adrián la miró de reojo, creyó ver una lágrima cristalina deslizarse por su mejilla. Pero no dijo nada. Porque algo en su interior ya había empezado a cambiar. Y no sabía si era por la marca o por ella. La biblioteca central del palacio era un lugar que no muchos pisaban. Sus estanterías flotaban en círculos concéntricos alrededor de una esfera de luz azulada que parecía latir como un corazón. Adrián no sabía cómo había llegado allí. Nadie se lo prohibió. Nadie le dijo nada. Simplemente, esa mañana, las puertas estaban abiertas. Entró con pasos cautelosos. El aire olía a polvo estelar y a algo más, recuerdos antiguos, dolor encapsulado. Los libros no eran de papel. Eran cubos flotantes, cargados de datos, de imágenes, de voces atrapadas. Pasó el dedo por uno de ellos y una figura se proyectó brevemente. Un humano, con la misma marca en el cuello.
Desapareció a los pocos segundos. Otro cubo mostraba a una mujer llorando antes de ser rodeada por un halo de luz. Luego nada. Silencio. Siguió avanzando, sintiendo que no debería estar allí. Y entonces la vio. Una mujer, encapuchada, estaba sentada en una plataforma baja. Su piel era azul pálido, los ojos enormes y tristes, como espejos de agua sin fondo. No parecía sorprendida de verlo. Tarde o temprano, todos terminan aquí, dijo, sin moverse. Buscando respuestas. ¿Quién eres? Preguntó Adrián, sin apartarse de la entrada. Ella se quitó la capucha. Tenía una belleza extraña, casi etérea, pero también un desgaste evidente. Como si el tiempo la hubiera desgastado sin acabar de destruirla. Fui como tú. Elegida. Marcada. Cuidada. Amada, por ella. Adrián sintió un nudo en el estómago. ¿Ella? Sirena. Hace más de 100 años en tiempo terrestre. Yo era la favorita antes de ti. Hasta que empezó a desvanecerse. Y me encerraron aquí para olvidar que alguna vez existí. Él no sabía si creerle. Pero en su mirada había una verdad que no podía ser imitada. ¿Por qué no estás muerta? Porque tampoco pudieron absorberme del todo. Pero yo cedí. Me rendí. Tú no lo has hecho. Y eso la consume. Se acercó a él, despacio. No tenía intención de hacerle daño, pero su voz bajó hasta convertirse en un susurro helado. Huye antes de la luna negra. ¿Qué es la luna negra? El momento en que el pacto se completa. Cuando la energía se une o se rompe. Si sigues aquí cuando llegue, no quedará nada de ti. O peor, quedarás atrapado en su mente para siempre. Como yo. Adrián se quedó en silencio. Sus pensamientos eran un caos. La voz de la mujer era serena, sin rencor, como si no buscara venganza, sino redención. ¿Cómo escapaste de la marca? Ella sonrió con amargura. No se escapa. Solo se sobrevive. O se ama, hasta que el amor se vuelve una prisión. Antes de que pudiera responder, una sombra cruzó la sala. Un guardia, quizás. O algo más. La mujer desapareció entre los estantes sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, Adrián soñó con fuego. Pero no era un fuego que consumía. Era uno que lo abrazaba. Voces lo llamaban por un nombre que no reconocía, nombres antiguos, cargados de ecos de otros mundos. En su sueño, caminaba entre cuerpos marcados como él, todos dormidos, todos atrapados. Y al final del pasillo, ella. Sirena. Desnuda, cubierta por hilos de energía que la sostenían en el aire, mirándolo con tristeza. Tú eres la grieta, susurraba. Tú eres la excepción. Por eso debo decidir si te amo o te destruyo. Se despertó empapado en sudor. La marca en su cuello ardía como el primer día. La puerta de su cámara estaba entreabierta. Y desde el corredor llegaba una voz suave, femenina, casi maternal. Adrián, ven conmigo. No era Sirena. Y él ya no sabía en quién podía confiar. El pasillo estaba oscuro, silencioso, como si todo el palacio contuviera la respiración. Adrián no sabía por qué sus pies avanzaban. Tal vez era la voz, hipnótica y suave, que lo llamaba desde más allá de la penumbra. O tal vez era la necesidad desesperada de entender qué estaba ocurriendo con él, con Sirena, con todo ese mundo que lo absorbía sin permiso. El eco de sus pasos era devorado por las paredes. La arquitectura se volvía más antigua con cada tramo recorrido, menos perfecta, más rugosa. Al llegar al final del pasillo, una puerta circular se abrió sola. No por tecnología. Por voluntad. Dentro, el aire era más frío. Y olía a metal oxidado y a algo más, como memoria atrapada. La sala era inmensa, una cúpula hundida bajo tierra, iluminada por cristales suspendidos en el aire. En el centro, una estructura en forma de altar sostenía un archivo antiguo. Era un monolito de obsidiana con inscripciones que brillaban tenuemente cuando él se acercaba. Su marca en el cuello vibraba. Se iluminó. El monolito respondió. Imágenes surgieron sin sonido. Ecos de otros tiempos. Humanos.
Cientos de ellos. Algunos de la tierra, otros de colonias perdidas. Todos llevados ante una reina. Todos marcados. Todos consumidos lentamente hasta quedar vacíos. Energía pura para alimentar una estirpe ancestral que no envejecía, no moría, pero tampoco amaba. El pacto había sido sellado miles de años antes. Las reinas de la casa de Sirena absorbían vitalidad de otros mundos para mantener su poder. Pero no podían forzar la conexión. El vínculo debía ser emocional. Debían conquistar el alma antes de consumirla. Y por eso las elegidas se convertían en amantes, en esposas o en verdugos. Hasta que uno de ellos cambió todo. Una figura humana apareció al final de las proyecciones. Su rostro era parecido al de Adrián. El mismo fuego en la mirada. El mismo gesto desafiante. Y como él, había sido marcado, pero jamás doblegado. El archivo terminó con una palabra escrita en letras antiguas. Resonante. Adrián dio un paso atrás. Resonante. Ese era él. Un alma incompatible. Un ser que no podía ser absorbido, pero cuya energía era tan intensa que al enlazarse con la reina, la arrastraba con él. Él no era una víctima. Era un catalizador. Un error. O una revolución. Sintió un escalofrío recorrerle la columna. Se giró, pero no estaba solo. Sirena estaba allí, al otro lado de la sala, en silencio. No lo había seguido. Lo había estado esperando. Sus ojos brillaban con una intensidad distinta. No había furia. Tampoco tristeza. Solo una calma tensa, como un volcán dormido. Lo sabes todo, dijo. Adrián asintió. Me usaste. No al principio, respondió con honestidad. Al principio, eras un recurso. Una oportunidad. Pero cuando sentí el vínculo, entendí que tú no ibas a desaparecer. Tú me estabas cambiando. Rompiéndome desde dentro. Él se acercó un poco, la marca vibrando al compás de su corazón. ¿Y ahora qué eres? ¿Reina o mujer? Ella lo miró largo rato, como si esa pregunta fuese más peligrosa que cualquier arma. No lo sé. A tu lado, siento miedo. Y no he sentido miedo en siglos. Pero también siento deseo, curiosidad. Me ardes por dentro. Me haces humana. ¿Y qué harás? ¿Me destruirás como a los demás? Sirena bajó la vista, por primera vez mostrando duda. No puedo. Si mueres tú, muero yo también. Pero si te dejo libre, el vínculo se romperá. Y perderé todo lo que soy. Adrián se acercó hasta quedar frente a ella. Puso su mano sobre la suya. No con violencia. Con calor. Tal vez no tienes que ser reina ni verduga. Tal vez puedes elegir. Como yo elijo ahora quedarme. No por la marca. Por ti. Sirena cerró los ojos. Su respiración tembló. Y cuando los abrió, ya no brillaban con frialdad imperial. Brillaban con deseo, con necesidad, con vida. Pero el momento se rompió al instante. Desde lo alto de la sala, una explosión retumbó. Alarmas antiguas despertaron tras siglos de silencio. Voces metálicas gritaban en dialectos militares. Adrián y Sirena se miraron. La Guardia Real sabía. El vínculo había sido descubierto. Y para proteger el linaje, la única solución era eliminar al humano que lo ponía en riesgo. Adrián apretó los dientes. Entonces, ¿luchamos? Sirena alzó la cabeza. Su voz volvió a ser la de una reina, pero distinta. Ahora era suya. Luchamos juntos. La verdad ya no era un secreto. Era el inicio de una guerra. El palacio temblaba. Desde las torres más altas hasta las cámaras subterráneas, todo vibraba con el estruendo de las tropas moviéndose, armas energéticas cargándose, gritos de mando en la lengua antigua de los guardianes. El sistema de defensa había sido activado. El protocolo llamado Silencio Real. Una sola orden, eliminar al humano antes del amanecer. Sirena caminaba delante de Adrián por los corredores internos, sin mirar atrás. Sus movimientos eran precisos, rápidos. A su paso, los paneles del muro se abrían, revelando rutas secretas, pasadizos ocultos al pueblo y a la corte.
Él la seguía sin titubeos. Ya no era un prisionero, ni un objeto marcado. Ahora era parte del fuego. ¿Dónde vamos?, preguntó. A donde ellos no pueden entrar. ¿A dónde comenzó todo? Atravesaron una compuerta circular que se cerró detrás de ellos con un zumbido sordo. Del otro lado, un ascensor descendía en espiral sin emitir sonido. El aire olía a tierra virgen, a cosas que no habían sido tocadas por la luz en siglos. El silencio entre ellos era espeso. No incómodo, sino cargado. Cada respiración, cada roce de piel, cada mirada contenía una tensión que ya no era puramente física. Era algo más profundo, más antiguo. Como si sus almas se empujaran y se rechazaran al mismo tiempo, buscando el punto exacto donde volverse una sola. Al llegar al fondo, un santuario se extendía ante ellos. Una sala circular, de paredes talladas con símbolos en espiral, iluminada por una energía azul que brotaba del suelo. En el centro, un espejo líquido flotaba suspendido entre cristales flotantes. El núcleo del vínculo. Aquí fue donde se sellaron los primeros pactos, dijo Sirena. Aquí es donde puedo romper lo que hay entre nosotros. O hacerlo eterno. Adrián la miró. No había miedo en sus ojos. Había decisión. ¿Eso quieres? Ella respiró hondo. Se quitó la armadura, dejándola caer sin sonido. Luego la capa. Luego todo lo demás. Se acercó a él, desnuda y luminosa, no como una reina, sino como una mujer que había olvidado cómo pedir lo que deseaba. No. No quiero romper nada. Quiero que me elijas. Quiero saber si puedes quererme. No por la marca. Por esto. Por ahora. Él la tocó. Primero el rostro. Luego los hombros. Y después, todo lo demás dejó de importar. Se besaron con una urgencia feroz. Ella temblaba bajo sus dedos. Él ardía bajo su piel. El vínculo, en lugar de absorber, los unía. No era dominación. Era entrega. El espejo vibró con una luz dorada cuando sus cuerpos se unieron entre cristales que brillaban como estrellas atrapadas. No sabían cuánto tiempo pasó. Pero cuando abrieron los ojos, la energía en la sala había cambiado. Todo el santuario latía con un ritmo nuevo. Y la marca en el cuello de Adrián ya no era una espiral de sumisión. Se había transformado en un símbolo doble. Interconectado. Equilibrado. Sirena lo acarició, mirándolo como si lo viera por primera vez. Ahora eres parte de mí. Y yo de ti. Un estruendo los interrumpió. El techo vibró. Una grieta se abrió en una de las paredes. Desde lo alto, una figura descendía envuelta en armadura negra. El general Korat. El ejecutor de la ley antigua. Jefe del Consejo de Sangre. Su voz llenó la sala como una sentencia de muerte. La reina ha caído. Ha contaminado su linaje. El vínculo será purgado. Sirena se puso de pie. Ya no estaba desnuda. La energía de la sala la había revestido de una armadura viva, negra y azul, forjada del pacto mismo. Adrián dio un paso al frente. El suelo respondió bajo sus pies. El santuario no era una prisión. Era un arma. El general descendió con su lanza en alto. Pero Sirena se interpuso. Ya no soy tu reina. Soy su igual. El combate estalló. Luz contra sombra. Pasado contra futuro. Sirena y Korat se enfrentaron con una furia que sacudía la piedra misma. Cada golpe de sus armas generaba ondas que Adrián apenas podía soportar. Pero entonces la lanza de Korat se desvió, hacia él. Adrián la vio venir. Y la atrapó con las dos manos. El metal ardía. Su cuerpo temblaba. Pero no la soltó. No esta vez. El general retrocedió. ¿Qué eres? Adrián levantó la lanza. Sus ojos brillaban con la misma luz que el altar. Soy lo que nunca pudieron predecir. Y la batalla estaba lejos de terminar. La sala del santuario ardía con una energía que no pertenecía a este mundo. El combate había liberado algo antiguo, algo dormido durante siglos. Las paredes vibraban al ritmo de la batalla. El suelo temblaba con cada impacto de las armas. Y en el centro,
Entre dos eras enfrentadas, Adrián sostenía la lanza del enemigo como si fuera un fragmento del destino que le había sido negado desde su llegada. El general Korat lo miraba con rabia contenida, no por el arma, sino por el símbolo que brillaba en su cuello. Ya no era la marca de un esclavo. Era el sello de un nuevo pacto. Uno que él no podía controlar ni destruir. Sirena se movía como el rayo. Su armadura viva se adaptaba a cada movimiento. Sus ojos eran una tormenta dorada. Cada estocada suya era elegancia letal. Pero Korat era antiguo, entrenado para la guerra desde antes de que ella naciera. Y ahora luchaba por más que orgullo. Luchaba por borrar todo lo que ella representaba. Un golpe cruzado la alcanzó en el costado. Su cuerpo se dobló de dolor, pero no cayó. Adrián gritó su nombre, pero ella levantó la mano, obligándolo a no intervenir. Korat la empujó contra una columna. La piedra se resquebrajó. Sangre oscura manchó el mármol. El general alzó su espada, dispuesto a terminarlo todo. Adrián se lanzó sin pensarlo. La lanza respondió a su energía, extendiéndose en su mano como si supiera lo que él deseaba. Golpeó con toda su fuerza, desviando el ataque a centímetros del corazón de Sirena. Korat retrocedió, sorprendido. Adrián no era un soldado, pero ahora se movía como uno. O mejor dicho, como algo nuevo. No era humano común. El vínculo lo había cambiado. Su cuerpo era más rápido. Su mente más clara. Como si la sangre de Sirena, al mezclarse con la suya, le hubiera dado acceso a una parte olvidada de sí mismo. Korat rugió y arremetió. Pero Adrián no retrocedió. La lucha fue brutal, pero breve. Con un movimiento perfecto, la lanza atravesó el pecho del general. Este soltó la espada. Sus ojos, antes llenos de odio, se nublaron. «No es posible», susurró antes de caer. El silencio se instaló en la sala. Sirena, aún herida, se levantó. Caminó hasta Adrián y apoyó su frente en la de él. Respiraban al mismo ritmo. Vivían en el mismo latido. «¿Estás bien?», preguntó él, sosteniéndola. «Ahora sí», susurró ella. «Porque estás aquí. Porque luchaste por mí». La luz del santuario cambió. Los cristales flotantes comenzaron a descender lentamente, formando una espiral alrededor de ellos. La energía los reconocía como uno solo. No reina y prisionero. No cazadora y presa. Sino alma y alma. Completos. Subieron juntos por los pasadizos secretos, dejando atrás los gritos y el fuego. Cuando emergieron al corazón del palacio, el consejo ya no estaba. Las tropas, al ver al general muerto y a su reina renacida, se arrodillaron. Uno por uno. No por miedo. Por respeto. Sirena se mantuvo firme, con la mano de Adrián entrelazada con la suya. «Este es el nuevo pacto», dijo ella en voz alta. «No gobernaré sobre ustedes. Gobernaré con él. Y con todos los que quieran construir algo distinto». El pueblo, testigo del fin del antiguo poder, aclamó su nombre. Pero también el de Adrián. Días después, el palacio fue reconstruido. No como fortaleza, sino como templo del equilibrio. Las marcas antiguas fueron selladas. Los prisioneros liberados. Los archivos prohibidos abiertos al mundo. Y en la sala del trono ya no había un solo asiento. Adrián se sentó a su lado, no como rey ni como consorte, sino como igual, como aquel que rompió el ciclo. En las noches, ella dormía con la cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo de su corazón como si fuera música sagrada. Y él acariciaba su espalda suavemente, agradecido por todo lo que había encontrado en un mundo donde no esperaba nada. El fuego ya no consumía. El fuego ahora era hogar. Fin.